Yo me llamo Diego Mosquera, soy vicepresidente de la Asociación Gallega de Barmans y vamos a hacer un taller de mixología con algún cóctel de mixología molecular también, que bueno, pues consiste en hacer cócteles con aromas, texturas y sabores diferentes con vermut petroni. Y seguimos, entonces vamos a hacer un poquito más rápido. Bueno, gracias, vamos a hacer un poquito más rápido por si nos vuelve a sorprender la lluvia. Y ahora vamos a hacer un cóctel inspirado en un cóctel clásico que es el Manhattan. El Manhattan es un cóctel clásico que lleva básicamente bourbon, vermut rojo, en este caso petroni, claro, no podía ser de otra manera, con unas roditas de angostura. Y lo que hemos hecho es coger un Manhattan hecho con petroni y envejecerlo en un barril durante 3 meses. O sea, lo que tenemos aquí es un Manhattan vintage, un Manhattan envejecido durante 3 meses en una barrica de roble. Y vamos a presentarlo en una botella que antes les comentaba que es un cóctel clásico que lleva bourbon, vermut rojo y angostura y se decora con guinda o una cereza al marrasquino. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es una gelatina de cereza al marrasquino que realmente parece una cera, pero es comestible. O sea, que es una forma de decorar para embotellar un cóctel vintage, en este caso, envejecido en barrica. Entonces, vamos a ponerlo así aquí y nosotros lo único que tenemos que hacer es enfriar nuestro cóctel vintage de 3 meses de envejecimiento. Ponemos el hielo. Aquí. Lo que hacemos, como el cóctel ya está hecho, aparte le va a aportar esas notas de madera muy interesantes, avainilladas, etc. Le damos unas notas de bitter de naranja. Enfriamos. Esto es una moda también que todavía no ha llegado demasiado aquí en España, que es la de envejecer los cócteles en barricas. Le da, pues eso, lo que hace es singularizar todavía más nuestro cóctel y en este caso pues hacer un aperitivo con notas, bueno, pues más intensas, con un posgusto más largo, etc. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es meter nuestro cóctel dentro de nuestra botellita. Y lo que era la decoración en un Manhattan clásico, que sería la decoración de cereza, pues nosotros aquí es la propia gelatina la que el cliente se puede ir comiendo, interactuando con ella. Vamos a colocar la decoración un poquito para el Manhattan. Y aquí tenemos nuestro Manhattan vintage con una gelatina de cereza simulando a la cera para un cóctel antiguo. Nuestro Manhattan vintage sería nuestro cuarto cóctel. Vale, pues seguimos para que no nos sorprenda de nuevo la lluvia y vamos a hacer ahora un cóctel que inspirado también un cóctel clásico que se llama Presidente. Es un cóctel cubano con ron, vermut rojo, con unas gotitas de bitter o de curazao rojo, y nosotros bien para darle ese cambio, o sea, el cóctel lleva en sí el Presidente, ron, vermut rojo, unas gotitas de bitter de naranja y un poquito de granadina, y nosotros en este caso vamos a sustituir la granadina por unos cubos de algodón de azúcar con sabor a cereza. Entonces vamos a poner ya en la copa lo que sería simulando al hielo, cubitos de hielo. Y en una jarrita aparte vamos a hacer el propio cóctel. En este caso ponemos ron, 5 centilitros, vermut petroni,
un poquito de bitter de naranja y lo que les decía, para darle ese toque de dulzor de la granadina en el cóctel clásico, nosotros se lo vamos a incorporar ahí y va para hacer un efecto más visual al final. Pasamos a una botellita. Vale. Y ahora el cliente, a la hora de servirse, este sería el cóctel que nosotros, inspirado en el presidente, como les decía, y nosotros le llamamos apóstolo, que a la hora de servirse, fíjense, vamos a incorporarle la parte de dulzor que era granadina y los cubitos de hielo se deshacen totalmente. Y aquí sería nuestro cóctel apóstolo. Okay.